¿Crees que nadie se va a dar cuenta? Lorena cerró la puerta de la oficina con fuerza, sus tacones resonando contra el piso de mármol. Mateo, por favor, dime que no eres tan ingenuo. Mateo levantó la vista de su escritorio, fingiendo tranquilidad, mientras revisaba unos documentos que ya había leído 3 veces. No sé de qué hablas. Habló de la mucama, de Camila. Lorena se acercó al escritorio, plantando las manos sobre la superficie. Los vi anoche en la cocina. Y no era la primera vez, ¿verdad? El silencio de Mateo fue respuesta suficiente. Lorena suspiró y se dejó caer en la silla frente a él. Mateo, escúchame bien. Tienes 31 años. Eres el CEO más joven del sector tecnológico en México, y los medios te siguen como si fueras una estrella de rock. ¿Realmente vas a tirar todo eso por la basura? Camila no es basura. No dije que ella lo fuera. Dije que tu carrera sí va a terminar así si sigues con esto. Lorena se inclinó hacia adelante. ¿Sabes lo que van a decir? El niño rico que se divierte con la empleada doméstica. ¿Eso quieres? Mateo cerró los ojos. Sabía que Lorena tenía razón, al menos en parte. Durante los últimos meses, había encontrado en Camila algo que nunca había tenido: paz. Conversaciones reales, risas genuinas, momentos donde podía ser simplemente Mateo, no el heredero de los Salinas. Ella no es como las demás mujeres que he conocido. Exacto. Por eso mismo es peligrosa. Lorena suavizó su tono. Mateo, entiéndeme. No tengo nada personal contra Camila, parece buena chica, pero ustedes viven en mundos diferentes. Tu mundo requiere cierto tipo de pareja, cierto tipo de imagen. La startup está a punto de conseguir la ronda de inversión más grande del año. Los inversionistas van a investigar todo sobre ti. Todo. Mateo recordó la noche anterior. Había bajado a la cocina por un vaso de agua y encontró a Camila terminando de lavar los platos. Como siempre, intercambiaron algunas palabras. Como siempre, ella sonrió de esa manera que le hacía olvidar todos sus problemas. Pero esta vez, cuando ella pasó junto a él para guardar una taza, sus manos se rozaron, y ninguno de los dos se apartó. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Termina esto ahora, antes de que se vuelva más complicado. Lorena, no es negociable, Mateo. O ella o tu futuro. No puedes tener ambos. Esa noche, Mateo esperó en la cocina hasta que Camila bajó, como había hecho durante las últimas semanas. Ella sonrió al verlo, pero la sonrisa se desvaneció cuando notó su expresión. ¿Está todo bien? Camila, necesitamos hablar. Ella se acercó lentamente, como si ya supiera lo que venía. Esto, lo nuestro, no puede continuar. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Vio cómo el rostro de Camila se transformó, cómo sus ojos se llenaron de una tristeza que lo partió por dentro. ¿Por qué? Es complicado. Mi posición, la empresa, hay cosas que no puedes entender. Camila asintió lentamente, pero no lloró. No gritó, no le pidió explicaciones. Simplemente dijo, entiendo. Camila, no tienes que explicar nada. Su voz era tranquila, pero Mateo podía escuchar el dolor detrás de las palabras. Siempre supe que esto iba a pasar. No es personal. Ella lo miró directo a los ojos. Todo es personal, Mateo. Pero está bien. No te preocupes por mí. 2 días después, cuando Mateo preguntó por ella, le dijeron que había renunciado. No dejó ningún mensaje, ninguna explicación. Simplemente se fue como si nunca hubiera estado ahí. Lorena le encontró esa tarde mirando por la ventana de su oficina. Hiciste lo correcto. Mateo no respondió. Por primera vez en su vida, hacer lo correcto se sentía completamente equivocado. 3 semanas después de dejar la mansión Salinas, Camila se despertó con náuseas por 5ª mañana consecutiva. Se quedó sentada en el borde de su cama, en el pequeño cuarto que rentaba en la colonia Roma Norte, tratando de procesar lo que ya sabía pero no quería aceptar. Se vistió despacio y caminó hasta la farmacia más cercana. Compró la prueba de embarazo con manos temblorosas, evitando el contacto visual con el farmacéutico. De vuelta en su cuarto, se encerró en el baño y esperó los 3 minutos más largos de su vida. 2 líneas rosadas. Se dejó caer al piso, con la espalda contra la puerta del baño. No lloró. Desde que había dejado la mansión,
parecía que sus lágrimas se habían agotado. En su lugar, una extraña calma la invadió. Un bebé, el bebé de Mateo. Durante los siguientes días, Camila luchó con la decisión de qué hacer. Podía manejar esto sola, como había manejado todo lo demás en su vida. Pero algo dentro de ella insistía en que Mateo tenía derecho a saber. No para pedirle nada, no para exigirle responsabilidades, sino porque era lo justo. Una noche, después de una semana de deliberación, se sentó en la mesa de su pequeña cocina con papel y pluma. Escribió y reescribió la carta varias veces antes de encontrar las palabras exactas. Mateo, espero que estés bien. No te escribo para complicarte la vida ni para pedirte nada. Solo creo que tienes derecho a saber que voy a tener un hijo tuyo. Entiendo perfectamente si prefieres no estar involucrado. Yo puedo hacerme cargo sola. Solo quería que lo supieras. Camila. Al día siguiente, envió la carta por correo a la oficina de Mateo. Usó su nombre completo en el sobre y escribió personal y confidencial, con letra clara. La carta llegó un martes por la mañana. Lorena, como siempre, revisó la correspondencia de Mateo antes de que él llegara a la oficina. Cuando vio el nombre de Camila en el remitente, sintió un escalofrío. Abrió la carta y leyó su contenido 2 veces. Luego, sin dudarlo, la rompió en pedazos pequeños y la tiró a la basura, pero algo la hizo pensarlo mejor. Sacó los pedazos, los pegó con cinta adhesiva y guardó la carta reconstruida en su archivo personal. «Buenos días, Lorena. ¿Algo importante en el correo?», preguntó Mateo al llegar. «Nada relevante. Facturas, invitaciones a eventos, lo de siempre». Mateo asintió y se dirigió a su oficina. Durante las siguientes semanas, se sumergió en el trabajo más que nunca. La startup había conseguido la ronda de inversión que esperaban, y los medios no paraban de hablar de él. Aparecía en portadas de revistas, daba entrevistas, asistía a conferencias internacionales. Pero por las noches, cuando estaba solo en su departamento, pensaba en Camila, se preguntaba dónde estaría, qué estaría haciendo, si pensaba en él. Varias veces estuvo a punto de buscarla, pero siempre se detenía. Había tomado la decisión correcta. Lorena tenía razón. Era mejor así. Mientras tanto, Camila trabajaba en una pequeña oficina contable en la colonia Condesa. El sueldo era modesto, pero suficiente para mantenerse. Conforme pasaban las semanas y su embarazo avanzaba, comenzó a sentir una mezcla de miedo y emoción. Iba a ser madre. Iba a hacerlo sola, pero iba a hacerlo. Intentó contactar a Mateo 2 veces más. La primera vez llamó a su oficina, pero la recepcionista le dijo que él estaba en una junta y que dejaría el mensaje. El mensaje nunca llegó. La segunda vez le envió un email a su dirección personal, pero nunca recibió respuesta. Después del segundo intento, Camila entendió el mensaje. Mateo había elegido su mundo, y ella no tenía lugar en él, ni ella ni su hijo. «Está bien, bebé», susurró, acariciando su vientre que ya comenzaba a crecer. «Vamos a estar bien nosotros dos. No necesitamos a nadie más». En diciembre, cuando Camila tenía 6 meses de embarazo, Mateo fue nombrado Empresario del Año por una revista especializada. Esa noche, en la ceremonia de premiación, mientras sostenía el trofeo y sonreía para las cámaras, sintió un vacío extraño en el pecho. Había conseguido todo lo que quería, pero algo importante faltaba. Lorena lo observó desde su mesa, satisfecha. Había protegido a Mateo de lo que podría haber sido su ruina. Nunca se arrepentiría de esa decisión. Camila vio la ceremonia por televisión mientras cenaba en su pequeño departamento. Mateo se veía exitoso, radiante, exactamente como debía verse. Apagó la televisión y se fue a dormir, con una mano sobre su vientre y una sonrisa triste en los labios. Tomás nació en una madrugada de marzo, después de 12 horas de labor de parto. Camila lo sostuvo por primera vez en sus brazos y supo que había valido la pena cada momento de soledad, cada noche de incertidumbre. El bebé tenía los ojos oscuros de su padre y una expresión seria que la hizo sonreír a través de las lágrimas. «Hola, mi amor», le susurró. «Soy tu mamá». No había nadie más en la habitación del hospital público. Camila había hecho todo sola: las citas médicas,
las clases de preparación para el parto, las compras de ropa y pañales. Había aprendido a armar la cuna viendo videos en YouTube y había decorado el cuarto del bebé con sus propias manos. Los primeros meses fueron agotadores. Tomás era un bebé tranquilo, pero Camila trabajaba a medio tiempo desde casa, haciendo contabilidad para pequeños negocios mientras él dormía. Las noches eran largas, llenas de biberones y cambios de pañal, pero también de una felicidad que nunca había experimentado. Cuando Tomás cumplió 6 meses, Camila decidió hacer un último intento. Necesitaba trabajo estable y mejor pagado, así que consiguió un empleo como auxiliar administrativa en una empresa de construcción. Una noche, después de acostar al bebé, se sentó frente a su computadora y escribió un email a Mateo. Mateo, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero nuestro hijo ya tiene 6 meses. Se llama Tomás y es hermoso, tiene tus ojos. No te escribo para pedirte dinero, sino porque creo que tienes derecho a conocerlo. Si no quieres, lo entiendo perfectamente. Pero si algún día cambias de opinión, aquí estamos. Camila. Adjuntó una foto de Tomás sonriendo en su cuna. El email llegó a la bandeja de entrada de Mateo, pero él nunca lo vio. Lorena había configurado filtros automáticos que enviaban todos los mensajes de Camila directamente a la carpeta de spam. Después de una semana, el sistema los borraba automáticamente. Mientras tanto, Mateo seguía cosechando éxitos. A los 33 años, su empresa había expandido operaciones a 5 países de Latinoamérica. Aparecía regularmente en programas de televisión, daba conferencias magistrales y los medios especializados lo consideraban un visionario. Pero por las noches, en su penthouse de Polanco, Mateo se sentía vacío. Había salido con varias mujeres desde el episodio con Camila, todas ellas apropiadas para su estatus social. Modelos, actrices, herederas de familias conocidas. Relaciones que duraban unas semanas o meses antes de terminar por aburrimiento mutuo. ¿Qué te pasa últimamente?, le preguntó Lorena una tarde, mientras revisaban los números trimestrales. Pareces distraído. Estoy bien, solo cansado. Tal vez necesitas unas vacaciones. Podríamos ir a Europa o a Aspen. No, gracias. Prefiero quedarme aquí. Lorena lo observó con preocupación. Conocía a Mateo desde hacía años y nunca lo había visto así. Exitoso por fuera, pero con una tristeza extraña en los ojos. Un día, mientras organizaba algunos archivos antiguos, encontró la carta que había guardado 2 años atrás. La leyó nuevamente y sintió una punzada de culpa, pero ya era demasiado tarde. Mateo había seguido adelante. La empresa prosperaba y remover el pasado solo traería problemas. Guardó la carta de nuevo y no volvió a pensar en ella. Camila, por su parte, había encontrado su ritmo. Tomás era un niño feliz y curioso que ya gateaba por todo el departamento. Ella había logrado ascender en su trabajo y ahora manejaba las cuentas de varios clientes importantes. Los fines de semana llevaba a Tomás al parque, donde jugaba con otros niños, mientras ella leía o simplemente lo observaba. ¿Dónde está papá?, preguntó Tomás una tarde, mientras veían a otros niños jugar con sus padres. Era la primera vez que hacía esa pregunta. Camila se agachó para quedar a su altura. Papá está muy ocupado con su trabajo, mi amor, pero te quiere mucho. ¿Va a venir a jugar algún día? No lo sé, Tomás. Pero nosotros estamos bien, ¿verdad? El niño asintió y siguió jugando, pero Camila se quedó pensando en esa conversación durante días. Tal vez había llegado el momento de dejar de esperar y enfocarse completamente en su nueva vida. Esa noche, mientras Tomás dormía, Camila tomó una decisión. Borró el número de Mateo de su teléfono, eliminó su dirección de email y empacó en una caja todos los recuerdos de su tiempo en la mansión Salinas. La caja la guardó en el closet, junto con las esperanzas que había tenido de que algún día él querría conocer a su hijo. Era hora de seguir adelante. Completamente. Era un martes por la tarde, cuando Mateo salió más temprano de la oficina. Había cancelado su última junta porque tenía dolor de cabeza, algo que le pasaba cada vez más seguido. Conducía por Insurgentes Norte cuando el tráfico se detuvo por completo. Frustrado, bajó las ventanas y tamborileó los dedos sobre el volante. Fue entonces cuando la vio. Camila estaba en la parada de autobús, cargando a un niño pequeño.
Llevaba un vestido azul sencillo y el cabello recogido en una coleta. Se veía diferente, más madura, pero era definitivamente ella. El niño en sus brazos tendría unos 2 años, con cabello oscuro y rizado. El corazón de Mateo se aceleró. Quiso salir del auto, caminar hacia ella, pero el tráfico comenzó a moverse lentamente. Trató de mantener la vista en la parada mientras avanzaba metro a metro. Cuando finalmente pudo estacionarse en el primer lugar disponible, corrió de regreso. Camila seguía ahí, esperando el autobús. El niño jugaba con un carrito de juguete, haciendo ruidos de motor. Mateo se detuvo a unos metros, observándolos. Cuando el niño levantó la vista, sus ojos se encontraron directamente con los de Mateo. Fue como verse en un espejo del pasado. Los mismos ojos oscuros, la misma forma de la nariz, hasta la manera de inclinar la cabeza. No había duda. Camila sintió que alguien la observaba y volteó. Al ver a Mateo, su expresión no cambió. No mostró sorpresa, ni alegría, ni enojo. Simplemente lo miró con una calma que lo desconcertó. Camila, Mateo, se quedaron así unos segundos, mientras el niño seguía jugando, ajeno a la tensión entre los adultos. ¿Sí es tuyo? Sí. Su voz era firme, sin emoción. Se llama Tomás. Mateo se acercó lentamente, como si temiera que fueran a desaparecer. Tomás lo miró con curiosidad, sin miedo. ¿Por qué nunca me dijiste? Camila lo miró directo a los ojos. ¿En serio me preguntas eso? Yo no sabía. Te escribí, te llamé, te mandé emails. Su voz seguía calmada, pero había algo frío en ella. Hasta le mandé una foto cuando tenía 6 meses. Mateo sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Cartas? ¿Emails? Él nunca había recibido nada. Camila, te juro que yo nunca... No importa ya. Ajustó a Tomás en sus brazos. Tuviste 2 años para decidir si querías ser parte de esto. Ya es muy tarde. El autobús se acercaba por la avenida. Camila extendió la mano para pararlo. Espera, por favor, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Es mi hijo. Ahora sí te importa. Se subió al autobús con Tomás. Cuando lo necesitábamos no quisiste estar. Ahora no finjas sorpresa. Las puertas del autobús se cerraron y Mateo se quedó parado en la banqueta, viendo cómo se alejaban. Tomás presionó su carita contra la ventana, observándolo hasta que el autobús desapareció entre el tráfico. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, recordando los ojos de su hijo, la expresión fría de Camila, sus palabras. Te escribí, te llamé, te mandé emails. A las 3 de la mañana se levantó y fue a su oficina en casa. Revisó su correo electrónico, buscando en todas las carpetas, incluso en el spam. Nada. Llamó a su asistente técnico, sin importar la hora. Necesito que revises si hay algún filtro automático en mi correo, algo que pueda estar bloqueando mensajes específicos. Señor Salinas, son las 3 de la mañana. Es urgente. 1 hora después tenía la respuesta. Había filtros configurados que enviaban automáticamente ciertos emails al spam y los borraban después de 1 semana. Los filtros habían sido configurados desde la cuenta de Lorena. Mateo sintió una furia que nunca había experimentado. Se vistió rápidamente y manejó hasta el edificio corporativo. Usó su tarjeta de acceso para entrar y fue directo a la oficina de Lorena. Encendió las luces y comenzó a revisar sus archivos. En el tercer cajón encontró lo que buscaba, una carpeta marcada como Asuntos Personales, MS. Adentro estaba la carta original de Camila, pegada con cinta adhesiva, y copias impresas de varios emails que nunca había recibido. Leyó cada uno: la noticia del embarazo, el nacimiento de Tomás, las fotos del bebé, los intentos desesperados de Camila por contactarlo. Todo había sido interceptado, filtrado, eliminado. Se dejó caer en la silla de Lorena con los documentos temblando en sus manos. Durante 2 años había vivido una mentira. Durante 2 años había tenido un hijo que crecía sin conocerlo, mientras él se perdía en un éxito vacío. Cuando Lorena llegó a la oficina esa mañana, encontró a Mateo esperándola en su escritorio, con la carpeta abierta frente a él. «Buenos días, Mateo. ¿Qué haces aquí tan temprano?»
Él levantó la carta de Camila. «Explícame esto». Lorena se quedó paralizada en la entrada de su oficina. Sus ojos fueron directo a la carpeta abierta en su escritorio y luego al rostro de Mateo. Nunca lo había visto tan furioso. «Cierra la puerta», le ordenó con voz peligrosamente calmada. Ella obedeció lentamente, tratando de ganar tiempo para pensar en una explicación. Pero cuando vio todos los documentos esparcidos sobre su escritorio, supo que no había manera de negar lo evidente. «Mateo, ¿puedo explicártelo?» «¿Explicarme qué? ¿Que durante 2 años me ocultaste que tengo un hijo? ¿Que interceptaste mi correspondencia personal? ¿Que manipulaste mi correo electrónico?» Lorena se acercó lentamente, con las manos levantadas como si tratara de calmar a un animal salvaje. «Si me dejas hablar...» «Habla», gritó Mateo golpeando el escritorio con la palma de la mano. «Lo hice por tu bien, por el bien de la empresa. ¿No lo ves?» Lorena se sentó en la silla frente a él. «Mira dónde estás ahora. Mira todo lo que has logrado. Si hubieras sabido de ese niño hace 2 años, ¿realmente crees que estarías aquí? Ese niño tiene nombre. Se llama Tomás. Y es mi hijo. Exactamente. Tu hijo con una empleada doméstica. ¿Sabes lo que eso habría significado para tu imagen? Para los inversionistas. Habrían pensado que eres irresponsable, inmaduro. Esa no era tu decisión que tomar». Lorena se puso de pie, desesperada. «Era mi trabajo protegerte. Siempre ha sido mi trabajo protegerte. Y lo hice. Mira los resultados. Eres el empresario más exitoso de tu generación. Estás en la cima. ¿Y de qué me sirve estar en la cima si mi vida está vacía?» «¿Vacía?» «Mateo, tienes todo lo que cualquier hombre podría querer». «No tengo nada». Su voz se quebró. «Llevo 2 años sintiendo que algo me falta, que hay un agujero en mi vida que no puedo llenar. Ahora sé por qué. Tengo un hijo que no me conoce, que piensa que lo abandoné». Lorena intentó acercarse, pero Mateo retrocedió. «Mateo, piénsalo fríamente. Esa mujer podría haberte arruinado. Probablemente solo quería tu dinero». «¿Dinero? ¿Leíste las cartas? Nunca me pidió un peso. Solo quería que supiera que existía su hijo». «Mi hijo». «Nuestro hijo», corrigió Lorena sin darse cuenta de lo que había dicho. Mateo la miró con horror. «¿Cómo dijiste?» Lorena se dio cuenta de su error demasiado tarde. «Yo quise decir...» «Dijiste nuestro». Mateo se acercó a ella. «Todo este tiempo pensé que esto era por la empresa, por mi imagen, pero es personal, ¿verdad? Esto es porque estás enamorada de mí». El silencio de Lorena fue respuesta suficiente. Se dejó caer en la silla, con las manos cubriéndose el rostro. «Lorena, llevas trabajando conmigo 6 años. Siempre fuiste eficiente, leal, profesional. Nunca pensé que pudiera sentir algo por ti». Levantó la vista con los ojos brillosos. «He estado a tu lado todos estos años, Mateo. He visto cómo te relacionas con mujeres que no te convienen, que solo quieren tu dinero o tu estatus. Y cuando por fin aparece alguien diferente, alguien que realmente te importa, decidiste destruirlo. Decidí salvarte. Te conozco mejor que nadie. Sé que con ella habrías sido feliz, sí, pero también habrías perdido todo lo que habías construido. No habrías podido soportar la presión, las críticas, el juicio de la sociedad». Mateo recogió todos los documentos de la carpeta. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que tal vez tengas razón. Tal vez hace 2 años no habría tenido el valor de enfrentar las consecuencias. Tal vez habría cedido a la presión y habría terminado lastimando más a Camila». Se dirigió hacia la puerta. «Pero nunca lo sabremos porque me quitaste la oportunidad de decidir. Mateo, por favor, desde este momento ya no trabajas para mí. Te doy 1 semana para limpiar tu oficina. No puedes despedirme por esto». Mateo se detuvo en la puerta. «Te estoy despidiendo por traición, por violar mi privacidad, por interceptar correspondencia personal, por manipular sistemas informáticos sin autorización. ¿Quieres que siga?» Lorena se quedó sola en su oficina, rodeada de 6 años de trabajo conjunto, de recuerdos, de una obsesión que finalmente había salido a la luz. Mateo salió del edificio con la carpeta bajo el brazo. Tenía el teléfono de Camila en una de las cartas.
Era hora de enfrentar las consecuencias de años de mentiras y malentendidos. Pero primero necesitaba un plan, porque algo le decía que convencer a Camila no iba a ser fácil. Mateo pasó 3 días buscando a Camila. Había conseguido su dirección de una de las cartas y se presentó en su edificio, pero ella se negó a abrir la puerta. Había ido a su trabajo, pero la recepcionista le dijo que no podía recibir visitas personales. Intentó llamarla, pero ella nunca contestaba. Finalmente decidió esperarla afuera de la guardería de Tomás. A las 5:30 de la tarde la vio llegar caminando por la banqueta, con una bolsa de supermercado en una mano y sosteniendo la mano de su hijo con la otra. Tomás fue quien lo vio primero. Se detuvo y señaló hacia Mateo. «Mamá es el señor de la parada del camión». Camila levantó la vista y suspiró. No parecía sorprendida de verlo ahí. «Tomás, ve adentro con la maestra Lupita. Mamá va a hablar con el señor un momento». «¿Es mi papá?». La pregunta directa del niño tomó a ambos por sorpresa. Camila se agachó para quedar a la altura de su hijo. «Sí, mi amor. Él es tu papá». Tomás se acercó tímidamente a Mateo y lo observó con curiosidad. «¿Por qué no viniste a mi cumpleaños?». Mateo sintió que se le partía el corazón. Se arrodilló para estar a la altura del niño. «Porque no sabía cuándo era tu cumpleaños. Pero me gustaría saberlo ahora. Fue en marzo. Ya tengo 2 años». Tomás extendió 2 deditos. «Mamá me hizo un pastel de chocolate. ¿Te gusta el chocolate?». «Sí, y también me gustan los carros». «¿Tienes carro?». «Sí, tengo uno. Es azul». «¿Me puedes llevar a pasear?». Mateo miró a Camila, quien observaba la interacción con expresión indescifrable. «Tengo que preguntarle a tu mamá primero». Camila se acercó y tomó la mano de Tomás. «Vámonos a casa, mi amor. Ya está oscureciendo». Caminaron en silencio hasta el edificio de departamentos. Mateo la siguió a unos pasos de distancia. Cuando llegaron al portal, Camila se volvió hacia él. «Tienes 5 minutos». Subieron al segundo piso. El departamento era pequeño, pero acogedor. Los juguetes de Tomás estaban ordenados en una esquina de la sala, y había dibujos infantiles pegados en el refrigerador. «Tomás, ve a lavarte las manos. Vamos a cenar en un ratito». Cuando el niño desapareció por el pasillo, Camila se cruzó de brazos. «¿Qué quieres, Mateo? Quiero explicarte lo que pasó. Nunca recibí tus cartas, nunca vi tus emails. Lorena los interceptó todos». «¿Lorena?». «Mi asistente ejecutiva». «¿O era mi asistente?». «Ya no trabaja conmigo». Camila lo estudió por un momento. «¿Y se supone que eso cambia algo?». «Camila, si hubieras sabido, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías dejado tu mundo perfecto por nosotros?». Su voz era dura. «Porque recuerdo muy bien por qué terminaste conmigo. Tu posición, tu empresa, las cosas que yo no podía entender». Mateo se pasó las manos por el cabello. «Tenías razón esa noche. Era un cobarde. Tuve miedo de lo que dirían, de cómo afectaría mi imagen. ¿Y ahora ya no tienes miedo?». «Ahora tengo más miedo de vivir sin conocer a mi hijo». Tomás regresó corriendo a la sala, con las manos goteando agua. «Mamá, me duele la panza». Camila inmediatamente se puso en alerta. Tomás se había quejado de dolor de estómago varias veces en las últimas semanas. «¿Dónde te duele, mi amor?». Tomás se tocó el pecho, del lado izquierdo. «Aquí, y me cuesta trabajo respirar». Camila lo cargó inmediatamente. «Vamos al hospital». «¿Qué pasa?», preguntó Mateo alarmado. «Ha tenido estos dolores antes». El doctor dijo que si empeoraban fuéramos inmediatamente. Mateo no dudó. «Mi carro está abajo, los llevo». En el hospital, después de varias horas de estudios, el cardiólogo pediátrico los citó en su consultorio. Tomás dormía en brazos de Camila, agotado por los procedimientos. «Señora Herrera, su hijo tiene una condición cardíaca congénita, un defecto en el tabique ventricular. Es operable, pero necesitamos hacerlo pronto». «¿Qué tan pronto?», preguntó Camila con voz temblorosa. «Idealmente en las próximas 2 semanas. Mientras más esperemos, más riesgo hay de complicaciones». «¿Cuánto cuesta la cirugía?», preguntó Mateo. El doctor miró a ambos, tratando de entender la dinámica. «Con todos los gastos hospitalarios, aproximadamente 300,000 pesos». Camila cerró los ojos. Era más de lo que ganaba en 2 años. «Doctor, ¿qué pasa si no se opera?». «La condición empeorará progresivamente.
Eventualmente, sería fatal. Mateo se inclinó hacia adelante. Doctor, programe la cirugía. Yo me hago cargo de todos los gastos. No, dijo Camila firmemente. No quiero tu dinero. ¿Qué quieres entonces?, preguntó Mateo exasperado. Es la vida de nuestro hijo. Camila lo miró fijamente. Quiero saber quién vas a ser a partir de aquí. No quiero tu dinero. Quiero saber si vas a estar presente de verdad o si vas a desaparecer otra vez cuando las cosas se pongan difíciles. Al día siguiente, Mateo no fue a la oficina. En su lugar, se presentó en el departamento de Camila a las 7 de la mañana, con una bolsa de papel en las manos. «Traje desayuno», dijo cuando ella abrió la puerta. «Pan dulce y café. Leche para Tomás». Camila lo miró con desconfianza, pero se hizo a un lado para dejarlo pasar. Tomás estaba sentado en el sofá viendo caricaturas y jugando con su carrito rojo. «¡Papá!», gritó al verlo, como si fuera lo más natural del mundo. Mateo sintió un nudo en la garganta cada vez que el niño lo llamaba así. Se sentó junto a él en el sofá. «¿Cómo te sientes hoy, campeón?» «Bien, pero mamá dice que voy a ir al hospital otra vez». «Sí, pero va a ser para que te sientas mejor, para que no te duela más la panza. ¿Tú vas a ir conmigo?» Mateo miró a Camila, quien observaba desde la cocina. «Si tu mamá me deja, sí». Durante el desayuno, Mateo le contó cuentos a Tomás sobre un niño que tenía un carro mágico que podía volar. Camila los observaba en silencio, notando cómo su hijo se reía con naturalidad, cómo se acurrucaba contra Mateo sin miedo. «¿Por qué no estás en tu trabajo?», preguntó finalmente. «Tomé una licencia. Indefinida». «¿Una licencia indefinida?» «Sí. Le dije a mi junta directiva que tenía una emergencia familiar». Camila frunció el ceño. «¿Y qué van a pensar cuando sepan que esa emergencia familiar es un hijo que tuviste con una empleada doméstica? Que soy un hombre que se hace responsable de sus actos». Esa tarde, acompañó a Camila y Tomás a la cita con el cirujano cardiovascular. Se sentó en la sala de espera mientras el doctor examinaba al niño, leyendo revistas viejas y tomando café malo de máquina. «El procedimiento está programado para el lunes», le dijo el doctor cuando salieron. «Necesitamos que esté en ayunas desde la noche del domingo». «¿Cuánto tiempo va a durar la cirugía?», preguntó Mateo. «Entre 3 y 4 horas. Después, estará en cuidados intensivos por 2 días, mínimo». El fin de semana, Mateo se mudó prácticamente al departamento de Camila. Dormía en el sofá de la sala y se levantaba temprano para preparar el desayuno. Jugaba con Tomás, le leía cuentos, lo ayudaba a armar rompecabezas. «¿Por qué haces todo esto?», le preguntó Camila el domingo por la noche mientras Tomás dormía. «Porque quiero que sepas que hablo en serio. No voy a desaparecer». «Las palabras son fáciles, Mateo. Lo que cuenta son los hechos». «Entonces, déjame demostrártelo con hechos». El lunes por la mañana llegaron al hospital a las 6. Tomás estaba nervioso y se aferraba a ambos. Mateo lo cargó hasta el área de preparación quirúrgica. «¿Duele mucho, papá?» «No vas a sentir nada, te lo prometo. Vas a dormir y cuando despiertes ya no te va a doler el pecho. Vas a estar aquí cuando despierte. Voy a estar aquí todo el tiempo». Cuando llegó el momento de llevarse a Tomás al quirófano, el niño se aferró a Mateo. «No quiero ir, papá. Yo sé que tienes miedo, pero tienes que ser muy valiente, ¿sí? Como los superhéroes». «¿Tú también tienes miedo?». Mateo miró al niño a los ojos. «Sí, también tengo mucho miedo, pero vamos a ser valientes juntos». Se quedó sosteniendo la mano de Tomás hasta que el anestesiólogo lo durmió. Solo entonces se permitió llorar. Durante las 4 horas de cirugía, Mateo no se movió de la sala de espera. Caminaba de un lado a otro, se sentaba por unos minutos, volvía a caminar. Camila lo observaba en silencio. «¿Siempre eres tan nervioso?», le preguntó. «Nunca he estado tan nervioso en mi vida. ¿Ni siquiera en tus presentaciones importantes? Esto es diferente. Esto es mi hijo». Cuando el cirujano salió con buenas noticias, Mateo se dejó caer en una silla, temblando. La cirugía había sido exitosa. Tomás estaría bien. Los siguientes 3 días, Mateo durmió en una silla en el cuarto de hospital. Cambiaba los pañales de Tomás, le daba de comer cuando empezó a tolerar alimentos, lo cargaba cuando lloraba.
Firmó todos los papeles médicos como padre responsable. La noche antes del alta, Tomás se despertó asustado. «¡Papá! ¡Papá!». Mateo inmediatamente se acercó a la cama. «Aquí estoy, campeón. ¿Qué pasó?». «Tuve una pesadilla. Soñé que te ibas». Mateo le acarició el cabello. «No me voy a ir a ningún lado. Te lo prometo. ¿Puedes cantarme una canción?». Mateo nunca había cantado una canción de cuna en su vida, pero improvisó una melodía suave mientras Tomás se volvía a dormir. Camila los observaba desde su silla y por primera vez en 2 años, algo se movió en su corazón. 3 semanas después del alta hospitalaria, Tomás corría por el parque como cualquier niño de su edad. Su cicatriz ya casi no se notaba bajo la playera y el color había regresado a sus mejillas. Mateo lo empujaba en los columpios mientras Camila los observaba desde una banca cercana. «¡Más alto, papá, más alto! ¿No tienes miedo?». «No, soy muy valiente». Mateo sonrió. Durante esas 3 semanas había mantenido su rutina. Desayunaba con ellos, llevaba a Tomás a sus citas médicas de seguimiento, lo recogía de la guardería cuando Camila trabajaba hasta tarde, dormía en el sofá del departamento y nunca se quejaba de la incomodidad. «Camila», la llamó desde los columpios. «Podemos hablar esta noche, cuando Tomás se duerma». Ella asintió sin apartar la vista de su hijo. Esa noche, después de leer 3 cuentos a Tomás y cantarle la canción que ya se había vuelto su ritual, Mateo encontró a Camila en la cocina, preparando té. «¿Quieres?». «Sí, gracias». Se sentaron en la pequeña mesa, con las tazas humeantes entre ellos. Por primera vez en semanas, el silencio se sintió incómodo. «¿Qué querías decirme?», preguntó Camila. Mateo tomó aire profundamente. «Quiero pedirte perdón, por todo, por haberte terminado de esa manera, por no haber luchado por lo nuestro, por haberte dejado pasar por el embarazo y el parto sola, por no haber estado cuando Tomás era bebé». Camila lo escuchaba en silencio, moviendo lentamente la cucharita en su té. «Si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente», continuó. «No habría cedido a la presión, habría enfrentado las consecuencias, habría estado contigo desde el principio. Pero no puedes regresar el tiempo. No. Por eso quiero hablar del presente, de lo que podemos construir a partir de ahora». Camila levantó la vista hacia él. «¿Qué es lo que quieres exactamente, Mateo?». «Quiero ser el padre que Tomás merece. Quiero estar presente en su vida, en todas las cosas importantes y también en las cotidianas. Quiero llevarlo a la escuela, ayudarle con la tarea, llevarlo al doctor cuando se enferme. Eso puedes hacerlo sin vivir en mi sofá». «Es verdad. Pero también quiero…». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Me gustaría que intentáramos ser una familia». Camila puso su taza sobre la mesa. «¿Una familia? Sé que es mucho pedir, sé que te lastimé, sé que tienes toda la razón para no confiar en mí, pero estos días, viendo a Tomás, viéndote a ti, me he dado cuenta de que esto es lo que realmente quiero. No el éxito, no la empresa, no los reflectores. Esto, Mateo». Camila suspiró. «No puedo regresar a donde estábamos hace 2 años. Esa Camila ya no existe. He crecido, he cambiado. He aprendido a vivir sin ti, a ser madre soltera, a ser independiente. Lo sé, y respeto eso. No te estoy pidiendo que regreses a ser quien eras. Te estoy pidiendo una oportunidad de conocer a quien eres ahora». Camila se levantó y caminó hacia la ventana de la cocina. «¿Y qué pasa con tu mundo? ¿Con tu empresa? ¿Con lo que va a decir la gente cuando sepan que tienes un hijo con la empleada doméstica? Ya lo saben». Ella se volvió, sorprendida. «¿Cómo?». «Di una entrevista la semana pasada. Les conté sobre Tomás, sobre ti, sobre lo que había pasado. No mentí sobre nada». «¿Y qué dijeron?». «Hubo de todo. Algunos me criticaron por ser irresponsable. Otros me aplaudieron por asumir mi paternidad. Los accionistas tuvieron una junta de emergencia. ¿Te van a sacar de la empresa?». «No lo sé y honestamente ya no me importa tanto como antes». Camila regresó a la mesa y se sentó frente a él. «Mateo, necesito que entiendas algo. Lo que siento por ti ahora no es lo mismo que sentía hace 2 años. Ya no estoy enamorada de ti». Las palabras dolieron, pero Mateo las recibió sin flinchar. «¿Pero sientes algo?». Camila lo pensó un momento. «Siento respeto.
Durante estas semanas has demostrado que puedes ser constante, que puedes estar presente cuando las cosas se ponen difíciles. Has demostrado que amas a tu hijo. ¿Es suficiente para intentarlo? Podemos intentar ser buenos copadres. Podemos intentar ser una familia funcional para Tomás, pero no te puedo prometer amor romántico. Mateo asintió. ¿Y si me quedo en el sofá unas semanas más, para que Tomás se acostumbre a la idea de tener una familia, aunque sea diferente? Camila sonrió por primera vez en toda la conversación. El sofá es muy incómodo. He dormido en peores lugares. Está bien, pero con reglas claras. Somos copadres, no pareja. Entendido. Se dieron la mano para sellar el acuerdo. No era el final de cuento de hadas que Mateo había imaginado, pero era un comienzo real. 2 años después, un sábado por la mañana, Tomás corrió por el parque persiguiendo una pelota de fútbol. A los 4 años, era un niño completamente sano, lleno de energía y con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Su cicatriz del pecho era apenas una línea delgada que él mostraba con orgullo a quien quisiera escuchar la historia de cuando los doctores me arreglaron el corazón. «¡Papá, pásame la pelota!», gritó desde el otro extremo del campo. Mateo, sentado en el pasto con una laptop sobre las piernas, cerró el equipo y se levantó para jugar con su hijo. Habían establecido una rutina: sábados en el parque, domingos en casa viendo películas. Martes y jueves Tomás se quedaba en el nuevo departamento de Mateo. Camila los observaba desde una banca mientras revisaba unos documentos de trabajo. Se había inscrito en clases nocturnas de contabilidad y ahora manejaba las finanzas de 3 pequeñas empresas. Su vida había encontrado un equilibrio que nunca había imaginado posible. «¿Trabajando en sábado otra vez?», preguntó una voz familiar. Camila levantó la vista y vio a Mateo acercándose con 2 cafés en las manos. Tomás había encontrado otros niños con quienes jugar y estaba ocupado en el área de juegos. «Solo revisando las cuentas de don Roberto. Su restaurante está creciendo muy rápido. El de la esquina, me da mucho gusto. Es buena gente». Se sentaron juntos en la banca, como habían hecho tantas veces en los últimos 2 años. Su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había esperado. Una amistad sólida, construida sobre el respeto mutuo y el amor compartido por su hijo. «¿Cómo van las cosas en la empresa?», preguntó Camila. Mateo sonrió. «Bien, diferente, pero bien. Resulta que ser honesto sobre mi vida personal me hizo más humano ante los inversionistas. Las ventas han subido un 20% este año. ¿Extrañas los reflectores?». «No, extraño la simplicidad de antes, pero no los reflectores». Tomás corrió hacia ellos, sudado y con las mejillas rojas. «Mamá, mamá, ¿viste cómo metí gol?». «Sí, mi amor, juegas muy bien. ¿Podemos ir por helado?». Mateo y Camila intercambiaron una mirada divertida. Era la pregunta de todos los sábados. «Claro, pero primero tienes que lavarte las manos», dijo Camila. Mientras Tomás corría hacia la fuente de agua, Mateo se volvió hacia Camila. «¿Puedo preguntarte algo?». «Claro. ¿Alguna vez te arrepientes de haber aceptado que intentáramos esto, de haberme dado una segunda oportunidad?». Camila lo pensó un momento. «No me arrepiento. Tomás tiene un padre presente que lo ama. Yo tengo un compañero de crianza confiable, y contra todo pronóstico, tengo un amigo». «¿Solo un amigo?». Ella lo miró con una sonrisa suave. «Un buen amigo, de los mejores que he tenido». Tomás regresó corriendo, sacudiendo las manos mojadas. «¿Listo? ¿Vamos por helado?». «¡Vamos!», dijeron al unísono. Caminaron hacia la heladería, Tomás en el medio, tomado de las manos de ambos. Varias personas los miraban y probablemente asumían que eran una familia tradicional. En cierto modo lo eran, aunque no de la manera convencional. «¿Papá?», preguntó Tomás mientras esperaban en la fila. «Dime, campeón, ¿tú y mamá se van a casar algún día?». Era una pregunta que había hecho varias veces en los últimos meses. Mateo miró a Camila, quien asintió ligeramente, dándole permiso para responder. «Tomás, mamá y yo nos queremos mucho, pero de una manera diferente. Somos muy buenos amigos y los dos te amamos muchísimo. No necesitamos estar casados para ser una familia». «¿Pero somos una familia?». «Por supuesto que somos una familia», respondió Camila. «Una familia especial, pero una familia al fin».
Tomás parecía satisfecho con la respuesta y volvió su atención al menú de helados. Esa noche, después de dejar a Tomás en casa de Camila, Mateo manejó hacia su departamento. Era un lugar más pequeño que su penthouse anterior, pero cómodo y con un cuarto especialmente decorado para su hijo. Se sirvió un vaso de vino y salió al balcón. La ciudad se extendía ante él, las luces creando un tapiz dorado en la oscuridad. Pensó en todo lo que había cambiado en 2 años. Había perdido una empresa que había construido durante una década, pero había ganado algo mucho más valioso, una familia real. Su teléfono vibró con un mensaje de Camila. Tomás dice que sueñes con él. Sonrió y respondió, siempre sueño con él. Y era verdad. Después de años de soñar con éxito y reconocimiento, sus sueños ahora estaban llenos de risas de niño, tardes en el parque y la satisfacción silenciosa de saber que, finalmente, estaba exactamente donde tenía que estar. A veces el amor no es quedarse juntos. A veces el amor es aprender a soltar lo que fue para construir algo mejor con lo que es. Y en esa construcción, en ese espacio entre lo que había sido y lo que podría ser, Mateo había encontrado la paz que había buscado toda su vida. ¿Te llegó al corazón esta historia de segundas oportunidades y amor paternal? La historia de Mateo, Camila y el pequeño Tomás nos enseña que a veces el amor verdadero no es quedarse juntos, sino aprender a construir algo hermoso a partir de los errores del pasado. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con esa persona que necesita recordar que nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. Si disfrutaste esta narrativa sobre la paternidad, el perdón y las familias no convencionales, considera suscribirte al canal para más historias que tocan el alma. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos fascina conocer a nuestra comunidad internacional y saber que estas historias de amor, pérdida y redención resuenan sin importar las fronteras.